Embajador Navarrete, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto en saludarte. Te agradezco mucho que hayas venido otra vez. Eres embajador inminente y estuviste pues, muy hace unas cuantas semanas con nosotros aquí en el programa. Así es. Y eran otros tiempos. Clinton estaba ascendiendo y teníamos la expectativa de que Trump descendiese y se quedase en el sótano. Pero se nos apareció la sorpresa de octubre. Así es. Curiosamente, en unas semanas el panorama, de Pero hecho, ni de siquiera un una día semana. para otro, Fue el el viernes panorama pasado. cambió extraordinariamente. La sorpresa, pues son sorpresas y tienen casi siempre un resultado bastante importante que cambia mucho perspectivas. La última vez que conversamos, en efecto, todo parecía indicar, creo que concluimos que no se podía asegurar, porque en el béisbol y en la política hay pocas cosas que puedan darse por ciertas, pero que había una probabilidad muy elevada de una victoria holgada de la secretaria Clinton. Ahora no podemos decir eso. Ahora la situación vuelve a ser completamente incierta, la moneda vuelve a estar en el aire, y aunque quienes ven más allá de las encuestas nacionales y entran más a fondo en los datos de comportamiento electoral, siguen hablando de un margen apreciable, sobre todo en los estados en donde va a decidirse la elección del colegio electoral, en favor de la secretaria Clinton. Nadie se atreve a asegurarlo o a señalarlo como muy probable. Claro que se habla de porcentajes de 70%, pero en política 70% es un porcentaje alto, pero que no permite hacer una afirmación cierta. Claro, hay unos datos ahí en este sentido que me parece que podrían ser interesantes. El sitio Clear Rail Politics, o Real Clear Politics, mi inglés es muy malo, tiene una ventaja de todas las encuestas promedio de 1.7 a favor de Clinton. Es decir, es prácticamente un empate, ¿no? Y en este mismo sitio se considera que tiene unos 226 votos del colegio electoral, tendría que tener 270 para ganar. Así es. Contra 180 de Trump, ¿no? Y hay, en otra perspectiva, 5 estados, los estados pendulares o oscilantes, como se dice, que son Nevada, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Florida, donde está muy cerrada la elección. Por ejemplo, el caso de Florida, creo que Trump tiene una ligera ventaja y es un estado clave por los 28 votos electorales que tiene este estado, ¿no? Entonces, realmente, pues como tú dices, la moneda está en el aire. Sí, lo cual es inquietante a unos cuantos días de la elección del martes, porque las opciones distan de ser la opción usual en una elección estadounidense o en una elección en cualquier otro país de importancia global que sea un país democrático. Y digo que dista de ser la usual porque ahora suena muy hueca esa expresión usual en otros países de estamos dispuestos o estamos listos para trabajar con cualquier gobierno estadounidense. Eso tenía sentido cuando la alternativa se presentaba como una alternativa razonable en términos de política. Pero ahora nos enfrentamos ante una alternativa, una posibilidad claramente destructiva de el conjunto de las relaciones internacionales, de muchas cosas que se daban por supuestas entre los países avanzados en su relación con el mundo en desarrollo, entre países vecinos, entre países que comparten convenios comerciales importantes y que son puestas en cuestión de una manera irresponsable. Y en esto que estás mencionando, habría que mencionar que no es particularmente el caso únicamente con el asunto del muro o con el asunto de la posible extradición de los migrantes que están allá.
si no es el caso del mundo, ¿no? Con las presiones que ha tenido Trump sobre la OTAN, que no Absolutamente. respetaría o que no protegería o no involucraría a los Estados Unidos inmediatamente en un conflicto, con la posición que ha tomado frente a Japón y frente a Oriente. Es decir, realmente, si se Una, instrumenta esta política, cambiaría prácticamente todos los acuerdos que están vigentes después de la Segunda Guerra Mundial. Así es, por ejemplo, el uso de armas nucleares. Algunas de las declaraciones iniciales del señor Trump apuntaban a que, bueno, que estos países, si requieren de la sombrilla nuclear estadounidense, como normalmente se le menciona, deberían mejor desarrollar sus propias defensas. Es una incitación a la proliferación nuclear absolutamente fuera de serie y absolutamente irresponsable, y que cambiaría una trayectoria de por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que pasa ya de los 60 años. De suerte que no es la situación usual, es una situación muy preocupante que tiene, sin permitir que la gente concilie el sueño tranquilamente, en muchas partes. Está en ese sentido, y vale recordarlo, la declaración de 50 exmiembros de los sistemas de seguridad nacional, todos republicanos, entre ellos algunos exdirectores de la CIA, o embajadores como Negroponte, que fue embajador Así de las es, Naciones sí. Unidas en México, Y en México. señalando clarísimamente y con todas sus palabras que Trump es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un temor incluso en el interior del Partido Republicano. Y además se ha explicado y se ha señalado por qué se considera eso. No es una frase propagandística o demagógica, es una frase fundada en el análisis de algunas, a mí me da trabajo llamarles propuestas, de algunas de sus ideas un tanto enloquecidas que se ha permitido expresar con un desparpajo muy, muy difícil de aceptar. Entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de que el uso de las armas nucleares, pues finalmente no es algo tan tremendo que pudiera ocurrir. Se podrían usar, lo llegó a declarar. Así es, y aquí hay que tener en cuenta que lamentablemente las tendencias tecnológicas van hacia eso. Ya nadie construye las grandes armas nucleares del pasado y se busca el perfeccionamiento de los arsenales nucleares, y el que más lo busca es Estados Unidos, para conseguir armas con con menor dispersión radiactiva y mucho más precisas en su dirección y en sus efectos, de modo que sean, entre comillas, usables. Otro elemento que me gustaría que comentaras, embajador, es el asunto referido al lema de campaña de Trump, Make America Great Again, ¿no? Que alguien tradujo en México como Make America White Again, ¿no? Él dijo incluso, cuando no estaba en esta situación que está ahora de empate con Clinton, que él era la única y la última esperanza para que los estadounidenses eligieran a un candidato republicano, es decir, un blanco, que pudiera contener la influencia de los inmigrantes y los latinos en los procesos políticos en Estados Unidos. De tal manera que yo tengo la impresión de que ahí hay un proyecto de limpieza racial, entre comillas. No digo que esto vaya a conducir a campos de exterminación, pero sí a un proyecto, por ejemplo, de deportación de millones de inmigrantes, justamente en este ánimo de volver a esta América blanca. Sí, yo mencionaría dos cosas. Una muy breve. El lema en sí y la forma en que lo está presentando el candidato recuerda a los monarcas absolutistas. Es el après-moi le déluge de los reyes de Francia antes de la Revolución. Soy la última esperanza para salvar el tipo de civilización al que tú y yo pertenecemos, les dice a sus electores. Es lamentable. Y también es triste comprobar el extraordinario fondo de actitudes racistas o cercanas al racismo que ha estado tan en la superficie del debate electoral en esta campaña, que es una campaña que yo pienso ha dejado mal sabor de boca
en todo el mundo, por los temas y la forma en que se han abordado algunos temas que tienen que ver más con conductas personales que con cuestiones de política o de la orientación futura del país en el que se está desarrollando el proceso electoral. Yo pienso que un tema de estudio interesante para la ciencia política es, ahora que termina la presidencia de Obama, ejemplar en muchos sentidos, censurable en varios otros, ¿en qué medida el primer presidente afroamericano, de manera perversa, despertó reacciones e impulsos que se daban ya por superados en la sociedad estadounidense y volvió a traer a la superficie el elemento racial, que ha estado muy presente en esta campaña en términos de el rechazo de los grupos provenientes de otros países, asociándolos con la criminalidad, asociándolos con las dificultades creadas por el libre intercambio, asociándolos con la violencia sexual, etc. Y ha sido en ese sentido una campaña amarga y difícil. Embajador, se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto. ¿Existe la posibilidad de que gane Trump? ¿Es real? ¿Podemos despertarnos el 9 de noviembre o acostarnos el 8 de noviembre con la noticia de que es el nuevo presidente de los Estados Unidos? Y pues esto podría ser realmente una tragedia de la cual nos vamos a lamentar, a lo mejor profundamente. Sí, y de la cual es un poco inadecuado que estemos diciendo que ya estamos listos para cualquier cosa. Nadie en el mundo está listo para una presidencia de Trump. Me parece muy buena frase, ¿no la quiere repetir? Sí, creo que ningún gobierno que contemple lo que está en juego puede decir que está listo para lo que venga con la presidencia de Trump. No sabemos qué puede venir, pero todo indica que no serían desarrollos favorables ni en lo político, ni en lo económico, y sobre todo en lo social y humano. Pues, embajador, son tiempos aciagos, a ver cómo nos va. Lamentablemente, así están las cosas. Con esto cerramos. Así están, qué gusto de nuevo estar contigo, Jaime. Te agradezco mucho, embajador. Muchas gracias. Buenas noches. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana y buena suerte.